El abogado deslizó los papeles sobre la mesa de roble marcada como si estuviera repartiendo la última mano de una mala partida de póker. Su corbata estaba torcida, sus ojos cansados. Gary, dijo en voz baja, si el juez se inclina hacia los derechos de la madre, podríamos perder. Sentí que la sangre se drenaba de mi rostro. Las luces fluorescentes en el tribunal del condado de Scott zumbaban sobre nuestras cabezas. Y en algún lugar del pasillo, una puerta se cerró de golpe con la fuerza suficiente para hacer temblar el vidrio. Mis manos que habían reparado barandas de cama rotas y desagües obstruidos en el centro médico Genesis durante 25 años, de repente temblaban como si nunca hubiera sostenido una llave inglesa en mi vida. Frente a mí, Caleb no se inmutó. 17 años, alto y delgado ahora, hombros ligeramente encorvados como si intentara hacerse más pequeño en un mundo que siempre se sentía demasiado ruidoso. Sus ojos estaban firmes, del mismo gris azul tranquilo que solía mirar a través de la ventana de la sala cuando tenía 6 años. Se inclinó cerca, tan cerca que pude oler el chicle de menta que siempre masticaba cuando estaba pensando. Y susurró, solo déjala hablar. Por un segundo, no entendí lo que quería decir. Quería agarrarlo por los hombros y decir, hablar es como se fue, hablar es como mintió, hablar es como salió por la puerta hace 11 años y nunca miró atrás. Pero Caleb no parpadeó, no levantó la voz. Simplemente se quedó ahí sentado como una piedra en el río, dejando que la corriente fluyera a su alrededor. Esperando a que mostrara lo que llevaba. Mi garganta se apretó, tragué con dificultad y miré a nuestro abogado nuevamente. ¿Qué quieres decir con que podríamos perder? Él exhaló, se frotó la frente. La corte familiar es impredecible. Eres su padrastro, hiciste el trabajo, lo criaste, pero biológicamente. No lo digas, le espeté, más brusco de lo que pretendía. Mi voz resonó en las paredes desnudas del tribunal, y me odié a mí mismo por ello inmediatamente. Los dedos de Caleb se crisparon. Pequeños, rápidos. Luego se quedaron quietos otra vez sobre su rodilla. El abogado levantó una mano. No te estoy insultando. Te estoy diciendo lo que el otro lado va a argumentar. El abogado de Elaine va a pintarte como si hubieras mantenido a su hijo alejado de ella, como si lo hubieras controlado, como si estuvieras sentado sobre dinero que pertenece a la madre. Mi estómago se revolvió. Pensé en el rostro de Elaine, maquillaje perfecto, labios brillantes, ese temblor ensayado en su voz la última vez que estuvo en mi porche bajo la lluvia. Solo quiero recuperar a mi hijo, había dicho, como si no lo hubiera dejado en mi regazo como una maleta no deseada. El susurro de Caleb resonó en mi cabeza nuevamente, solo déjala hablar. El abogado se inclinó hacia adelante, necesitamos mantener la calma. Déjala testificar, deja que su abogado hable. No reacciones. Miré a Caleb, ¿es eso lo que quieres decir? Caleb asintió una vez, lento, seguro. Así comenzó la primera parte, justo en medio del peor momento de mi vida. Justo antes de que el juez entrara, justo antes de que Elaine intentara tomar lo que no había ganado. Pero para entender por qué el susurro de Caleb importaba, necesitas saber lo que pasó la noche que ella se fue. Hace 11 años, Davenport, Iowa, olía a asfalto mojado y viento del río a finales de octubre. El Mississippi estaba alto esa semana, oscuro y rápido, y los árboles a lo largo de River Drive habían comenzado a dejar caer sus hojas como si se estuvieran rindiendo. Lo recuerdo porque mis botas todavía estaban húmedas del trabajo cuando llegué a casa. Había estado en el turno de noche en Genesis, reparando una tubería con fugas detrás del ala quirúrgica, el tipo de trabajo que nadie nota a menos que no lo hagas. Mis manos apestaban a lejía y metal, y mi espalda se sentía como si alguien hubiera clavado un clavo directo a través de ella. Cuando entré a la casa en West Locust, las luces estaban encendidas en la cocina. La radio sonaba bajo, una de esas viejas estaciones country que se desvanecían cuando el viento no estaba bien. Y Caleb estaba sentado a la mesa con las rodillas levantadas debajo de él, meciéndose ligeramente. Tenía 6 años entonces, pequeño, flaco, pálido como si no pasara suficiente tiempo afuera. Elaine estaba de pie junto al mostrador, su bolso ya sobre su hombro. Al principio, ni siquiera lo registré, pensé que iba al supermercado o al Walgreens en Kimberly a buscar algo. Solía hacer eso. Salir tarde, volver con una bolsa de tonterías y una historia. Pero entonces vi la maleta junto a la puerta trasera. Mi pecho se apretó. ¿Qué está pasando? Elaine no se dio vuelta de inmediato, mantuvo sus ojos en el fregadero, dejando correr agua que no necesitaba correr.
No puedo hacer esto más. Gary, me reí una vez porque mi cerebro se negaba a ponerse al día. ¿Hacer qué? ¿Hacer espaguetis? Es jueves. Finalmente me miró. Su rímel ya estaba puesto. Su cabello estaba rizado. Se veía lista, como si hubiera estado preparándose durante horas mientras Caleb se sentaba allí conteniendo la respiración. Caleb necesita más de lo que puedo dar, dijo como si lo estuviera leyendo de una tarjeta. Esta casa, esta vida, es sofocante. Miré a Caleb, no me miró, miraba el patrón del mantel. Trazando los pequeños cuadrados con su dedo. Silencioso, siempre silencioso cuando el aire se ponía tenso. Elaine, dije, tratando de mantener mi voz nivelada, acabamos de recibir el diagnóstico, apenas hemos. Exactamente, me interrumpió rápido, ese diagnóstico, autismo, terapia, citas. No me inscribí para esto. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en la garganta. ¿No te inscribiste para tu hijo? Su mandíbula se apretó. No hagas eso. Di un paso adelante, mis botas chirriaron sobre el linóleo. ¿Hacer qué? ¿Decir la verdad? Ella miró más allá de mí hacia la ventana trasera. Seguí sus ojos y vi faros en el callejón detrás de nuestra cerca. Un auto, en marcha. Mi estómago se enfrió. ¿Te vas? Dije. Ahora mismo. La voz de Elaine se endureció. Voy a vivir mi vida. Gary, todavía soy joven. No voy a pasar el resto de ella en consultorios médicos y reuniones escolares. ¿Qué tan joven? Pregunté antes de poder detenerme. Sus mejillas se sonrojaron. Eso no es asunto tuyo. Oh, es asunto mío, dije. Mi ira subiendo como vapor, porque estás a punto de abandonar a tu hijo. Caleb se meció un poco más rápido, su respiración cambió. Más corta, más rápida. Podía ver sus dedos enroscándose en el borde del mantel como si intentara anclarse. Forcé mi voz más suave. Amigo, dije, está bien. Elaine agarró el mango de su maleta. Él estará bien contigo. ¿Conmigo? Repetí, atónito. Elaine, yo no soy. Eres bueno en estas cosas, me espetó. Eres paciente. Eres tú. La miré fijamente. Todas las pequeñas discusiones que habíamos tenido a lo largo de los años de repente se alinearon como fichas de dominó. Su desaparición a horas extrañas, el nuevo perfume, la forma en que había comenzado a decir, merezco más. Entonces dijo, lo siento. Llamaré, agregó rápidamente, como si eso lo hiciera mejor, cuando las cosas se calmen. Supe en ese momento que no lo haría. Antes de continuar, tómate un momento para suscribirte al canal y déjanos saber desde dónde estás escuchando, en los comentarios. Elaine, dije, con voz quebrada, míralo. Ella no lo hizo. Caminó alrededor de la mesa, besó la parte superior de la cabeza de Caleb como si fuera un perro que estaba dejando en el veterinario, y se dirigió a la puerta trasera. Caleb no lloró, no gritó. Simplemente se quedó mirando la ventana donde el reflejo de las luces de la cocina hacía que la oscuridad afuera pareciera una pared. La puerta se abrió, aire frío entró de golpe, oliendo a lluvia y barro del río. Y luego se cerró. La radio seguía sonando. Alguna canción triste sobre perder a una chica. Me quedé allí congelado. Mi corazón latía fuerte en mis oídos. Mis manos todavía estaban mojadas del hospital. Recuerdo haber mirado hacia abajo y pensar, ¿cómo se supone que haga esto? ¿Cómo se supone que cría un niño cuando apenas puedo mantener mi propia vida en orden? Caleb susurró, apenas audible, ¿mamá? Tragué con fuerza, parpadeé rápido. Sí, dije, ella. Se fue por un rato. Él miraba la ventana. Ella volverá. Quería mentir, quería decir, sí, amigo, solo está enojada, volverá mañana. Pero algo en mí, tal vez la parte que había visto a demasiadas personas en la sala de espera de emergencias recibir promesas que nunca recibieron, no pudo hacerlo. Saqué la silla junto a él y me senté. El vinilo estaba frío debajo de mis piernas. No lo sé, admití, pero yo estoy aquí. Los ojos de Caleb se movieron hacia mí por medio segundo, luego de vuelta a la ventana. Sus dedos seguían trazando cuadrados, 1, 2, 3, 4, como si pudiera contar para salir del dolor. Afuera, el auto en el callejón se alejó, los neumáticos salpicaron a través de un charco. Y eso fue todo. Ese fue el momento en que mi vida se convirtió en algo que nunca planeé. A la mañana siguiente, llamé tarde al trabajo y llevé a Caleb a la escuela. Se sentó en el asiento del pasajero con las manos metidas en las mangas, mirando directamente hacia adelante,
El calentador soplaba aire caliente que olía levemente a polvo viejo. Cuando lo dejé, su maestra me llevó aparte. Necesitamos hablar sobre su evaluación, dijo suavemente. Asentí como si supiera lo que estaba haciendo. No lo sabía. Las semanas después de que Elaine se fue fueron una mezcla borrosa de citas y papeleo y facturas que parecían multiplicarse de la noche a la mañana. Pasaba mis descansos para almorzar en espera con compañías de seguros, pasaba mis tardes leyendo folletos de la clínica hasta que las palabras nadaban. En la iglesia, me sentaba en la parte de atrás porque no quería que nadie hiciera preguntas. Pero un domingo, una mujer mayor llamada Marlene, olía a menta y usaba un abrigo que parecía más viejo que ambos. Presionó una mano en la mía, un pedazo de papel. Grupo de apoyo, susurró, martes por la noche, salón de la iglesia, el café es terrible, pero la gente es decente. Fui, principalmente porque no sabía qué más hacer. Ese primer martes, entré al salón de la iglesia y me golpeó el olor a café rancio y desinfectante de limón. Sillas plegables en círculo, una caja de donas que claramente había visto días mejores. Había padres allí que parecían que no habían dormido en años, un abuelo criando a su nieto, una mamá con ojos cansados y un cuaderno lleno de horarios de terapia. Me senté y mantuve la boca cerrada. Luego, cuando llegó mi turno, las palabras salieron de todos modos. Mi nombre es Gary, dije, y mi esposa se fue, y Estoy criando a su hijo. Nadie jadeó con acento agudo, nadie juzgó. Simplemente asintieron como si hubieran visto este tipo de dolor antes. Después de la reunión, un hombre con una gorra de veterano de Vietnam, Tom, me dio una palmada en el hombro. ¿Tienes membresía del VFW? Preguntó. Nunca he servido, dije. No importa, dijo. Tenemos café y tenemos viejos que saben cómo arreglar cosas, a veces eso es lo que un hombre necesita. Así fue como terminé en el post 2107 del VFW en un viernes de pescado frito, viendo a Caleb sentarse tranquilamente en una mesa de esquina con un plato de papas fritas, escuchando el zumbido de viejos riendo y discutiendo sobre los cubs como si fuera vida o muerte. Tom se inclinó y dijo, guarda cada recibo, Gary, cada carta, cada maldita cosa, confía en mí. No entendí por qué entonces, pero escuché. Porque cuando tu mundo se desmorona, empiezas a agarrar cualquier consejo que se sienta sólido. Y eso es lo que hice durante los siguientes 11 años. Me quedé. Aprendí los ritmos de Caleb, la forma en que necesitaba que sus calcetines se doblaran de cierta manera, la forma en que las tiendas de comestibles ruidosas hacían que sus hombros se tensaran, la forma en que podía calmarse si nos sentábamos en la camioneta durante 5 minutos y escuchábamos el motor en marcha. Aprendí a hablar con él sin agobiarlo, aprendí a darle espacio sin dejar que se alejara. Y lentamente, comenzó a crecer, no en el tipo de niño que hace bromas en la mesa o lanza una pelota de béisbol en el patio, sino en un niño que notaba todo. Un niño que recordaba fechas y patrones. Un niño que, cuando pensé que me estaba ahogando, en silencio comenzó a construir una balsa de detalles. No lo vi en ese momento. Todo lo que vi fue mi propio agotamiento, mi propio miedo, mi propia ira que nunca se fue completamente. Y cuando Caleb cumplió 17 años y su pequeño proyecto de computadora de repente valió $3. 7 millones, esa ira volvió en una forma diferente. Porque el dinero no solo compra comodidad, compra atención. Y el tipo de personas que te abandonaron tienen una forma de oler la atención como sangre en el agua. Así que cuando Elaine apareció de nuevo, esta vez bajo la lluvia con un abogado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, mi primer instinto no fue venganza. Fue pánico. Y ahora, sentado en esa sala del tribunal con las luces zumbantes y la mesa marcada, escuchando a nuestro abogado decir que podríamos perder, me di cuenta de algo que hizo que mi estómago cayera aún más fuerte. Me había quedado durante 11 años. Pero no me había preparado para la guerra. Caleb sí, y todo lo que me pidió fue una cosa. Solo déjala hablar. La primera vez que la laptop de Caleb murió, lo hizo en silencio. Sin chispas, sin humo, solo un suave clic y una pantalla negra que se negaba a volver sin importar cuántas veces presionara el botón de encendido. Era una noche de martes en febrero, la nieve se amontonaba a lo largo de West Locust Street en bancos grises sucios, y el horno traqueteaba como si pudiera rendirse en cualquier momento. Yo estaba en la mesa de la cocina balanceando una chequera que nunca se balanceaba mientras Caleb se sentaba frente a mí, hombros encorvados, ojos fijos en la pantalla. Presionó el botón otra vez. Nada, se congeló, no en pánico, no enojado,
solo congelado, como si el mundo se hubiera detenido a mitad de frase. Oye, dije suavemente, ¿qué pasa? Tragó saliva. No responde. Me incliné, entrecerré los ojos hacia la pantalla como si eso ayudara. Tal vez solo necesita reiniciarse. Ya hice eso, dijo. Un poco más brusco de lo habitual. Luego se contuvo, perdón. Está bien, dije rápidamente, lo resolveremos. Pero cuando abrí el panel trasero, mi corazón se hundió. La cosa estaba sostenida con tornillos disparejos y esperanza, una especial de casa de empeño que habíamos comprado 2 años antes con efectivo que había sacado de un sobreetiquetado solo para emergencias. ¿Se puede arreglar?, preguntó. Dudé solo un segundo de más. Caleb notaba todo. Sí, dije de todos modos, probablemente. Esa noche, después de que se fue a la cama, me senté en la mesa con las entrañas de la laptop esparcidas como un paciente en una bandeja de operación. El olor a polvo quemado llenaba la cocina. Me froté los ojos y miré fijamente la placa de circuito agrietada. No tenía el dinero para una nueva, ni siquiera cerca. Así que al día siguiente, tomé mi descanso para almorzar en Genesis y caminé hasta la sala de almacenamiento de mantenimiento. La vieja, el lugar donde los monitores rotos y las máquinas obsoletas iban a morir. Gary, dijo mi supervisor cuando me vio escarbando en un contenedor, ¿qué estás buscando? Cualquier cosa con un disco duro funcionando, dije. Larga historia, suspiró, llévate lo que quieras, solo no le digas a Ite. Esa noche, llegué a casa oliendo a aceite de máquina y polvo. Caleb observó desde la puerta mientras colocaba las piezas de rescate sobre la mesa. No tienes que hacer esto, dijo. Sí tengo, respondí. Siéntate. Se sentó. Durante 3 horas, trabajamos en silencio excepto por el tic-tac del reloj de pared y el zumbido ocasional de un camión que pasaba afuera. Yo soldaba, él observaba, luego en silencio, señaló. Ese va ahí. Seguí su dedo. Tenía razón. Cuando la pantalla finalmente parpadeó de vuelta a la vida, soltó un aliento que no me di cuenta que había estado conteniendo. Gracias, dijo. Esa fue la primera vez que entendí algo importante. A Caleb no solo le gustaban las computadoras. Las veía. En aquel entonces, la aplicación no tenía nombre. Solo eran carpetas y notas y bocetos pegados a la pared con cinta de pintor azul. Caleb llegaba a casa de la escuela, comía el mismo sándwich de mantequilla de maní que comía todos los días, luego desaparecía en su habitación. A veces no escuchaba nada más que el tecleo. Otras veces, lo escuchaba caminar de un lado a otro, contando en voz baja, 1, 2, 3, 4. Fruncí el ceño, ¿te refieres a audífonos? No, dijo pacientemente, patrones. Lo explicó lentamente, como si tuviera miedo de que me perdiera. La aplicación descomponía lugares grandes y abrumadores, tiendas de comestibles, escuelas, estaciones de autobuses, en pasos, caminos visuales, recordatorios suaves, una forma de saber qué venía después para que el ruido no se apoderara de tu cabeza. No entendía el código, pero entendía la necesidad. Lo había visto apagarse en el pasillo de cereales en HYB cuando un niño gritó 2 filas más allá. Visto sus manos temblar cuando las luces fluorescentes zumbaban demasiado fuerte. Si esta cosa podía ayudarlo, tal vez podría ayudar a alguien más también. La primera vez que intentó mostrárselo a alguien fuera de casa fue en la biblioteca pública de Davenport, una pequeña noche comunitaria de tecnología. Mesas plegables, café en tazas de espuma, la mitad de las personas allí parecían que habían entrado por error. Caleb se paró detrás de la mesa, ojos pegados al suelo. ¿Quieres que yo hable?, pregunté. Sacudió la cabeza. Puedo hacerlo. Se aclaró la garganta. Esto es una herramienta de programación y navegación para personas con problemas de procesamiento sensorial. La laptop se congeló a mitad de la demostración. Sentí que mi estómago caía. Caleb miró fijamente la pantalla, respirando rápido, sus dedos revolotearon, luego se detuvieron. Cerró la laptop lentamente. Lo siento, dijo. No. Está bien, dijo una mujer amablemente. La tecnología hace eso, pero pude verlo en su rostro. La decepción, la forma en que se replegó sobre sí mismo como si se estuviera preparando para el impacto. Esa noche, no tocó la aplicación. Pasaron 2 semanas, luego 3. Lo encontré una tarde sentado en su cama, mirando sus manos. ¿Te rindes?, pregunté suavemente. Se encogió de hombros. Tal vez es estúpido. No, dije firmemente, no lo es. Levantó la vista. ¿Cómo lo sabes? Pensé en las noches que había llegado a casa exhausto, mi espalda gritando,
mis manos en carne viva por los químicos, y aún así cocinaba la cena porque alguien me necesitaba. Porque las cosas estúpidas no ayudan a la gente, dije, y esto te ayuda a ti. A la mañana siguiente, tomé una decisión que me asustó muchísimo. Vendí mi camioneta. Una Ford F-150 del 2004 con guardabarros oxidados y un tablero agrietado, pero funcionaba, había transportado madera, equipo de hospital. Y más víveres de los que podía contar. La vendí por menos de lo que valía y le compré a Caleb una laptop reacondicionada que no jadeaba cuando se encendía. Cuando se la entregué, me miró como si le acabara de dar la luna. «Necesitas la camioneta», dijo. «Puedo caminar», respondí. «No puedes reemplazar el tiempo». Me abrazó entonces, torpe, breve, pero real. Las cosas cambiaron rápido después de eso. No de la noche a la mañana, no de esa forma de montaje de película, pero lo suficiente. Caleb refinó la aplicación, le dio un nombre, Symmetry, la inscribió en una pequeña competencia en Des Moines. No ganó el primer lugar, pero fue notado. Un mes después, el Quad City Times publicó un artículo corto en la página 4, adolescente local desarrolla aplicación para usuarios neurodivergentes. Lo recorté y lo pegué en el refrigerador. Luego vino el correo electrónico, luego la llamada, luego la reunión en una cafetería cerca del río donde un hombre en blazer habló sobre evaluación y crecimiento de usuarios como si estuviera ordenando almuerzo. Cuando surgió el número, $3,70 millones, me sentí mareado. Caleb solo asintió. No celebramos. Conseguimos un abogado, uno tranquilo, mayor que yo, usaba el mismo traje marrón cada vez. Habló sobre estructuras y protección y dijo algo que se me quedó grabado. El dinero no cambia a las personas, dijo, las revela. Esa noche, abrí una carpeta de archivos y escribí una etiqueta en ella con un marcador negro. Caleb K. Todo. No lo sabía todavía, pero esa carpeta se convertiría en la cosa más importante que jamás poseí. Porque una semana después, cuando llegó la carta certificada, no era de un inversionista. Era de Elaine. Elaine no tocó la primera vez que volvió. Se paró en mi porche bajo la lluvia como si fuera dueña del lugar, como si solo hubiera salido a fumar y finalmente decidió volver. Su cabello era más oscuro de lo que recordaba, su abrigo era limpio y se veía caro, el tipo de abrigo que no usas a menos que esperes que la gente lo note. Abrí la puerta y el frío entró de golpe, trayendo el olor a pavimento mojado y viento del río. Gary, dijo, suave, cuidadosa, ¿podemos hablar? Detrás de mí, lo sentí antes de escucharlo. La puerta del dormitorio de Caleb crujiendo, abierta solo una fracción. Creo que hemos hablado suficiente por toda una vida, dije. Elaine miró más allá de mí hacia dentro de la casa, sus ojos moviéndose rápido, midiendo. Solo quiero verlo. No es un perro, dije. No solo pasas por aquí. Su mandíbula se apretó. Soy su madre. Esa palabra golpeó como un martillo. Salí y cerré la puerta detrás de mí. La lluvia empapó mi chaqueta inmediatamente, fría contra mi espalda. 11 años, dije en voz baja, no puedes usar esa palabra como si fuera nueva. Elaine suspiró y miró hacia otro lado como si yo fuera agotador. No estaba en un buen lugar en ese entonces. No estabas en ningún lugar. Le espeté. Te fuiste. Me fui porque me estaba ahogando, respondió. ¿Crees que fue fácil estar atrapada en una casa con un niño que? Detente, dije bruscamente, mis manos se cerraron en puños, no termines esa oración. Apretó los labios. Luego suavizó su voz nuevamente. Estoy mejor ahora, he hecho mucho trabajo en mí misma. Casi me reí. Detrás de la puerta, no escuché nada. Eso me asustó más de lo que el ruido lo hubiera hecho. No puedes trabajar en ti misma abandonando a tu hijo, dije. No puedes aparecer ahora y pretender que esto es algún viaje de sanación. Los ojos de Elaine se endurecieron. No estoy fingiendo, estoy reclamando lo que es mío. Ahí estaba. Abrí la puerta y retrocedí sin decir otra palabra. Elaine dudó. Luego siguió, sacudiendo el agua de su abrigo como si se estuviera acomodando. Caleb estaba en el pasillo. Medio escondido. Su rostro pálido pero ilegible. Hola, cariño, dijo Elaine, forzando una sonrisa. Has crecido tanto. Caleb no respondió. Sus ojos se movieron de su rostro al piso y se quedaron ahí. Elaine se aclaró la garganta. He estado pensando mucho en ti. Curioso, dije. No hemos sabido de ti. Agitó una mano. Gary, por favor, no vine aquí a pelear. No, dije, viniste aquí a mirar. Su mirada se deslizó hacia la cocina.
el pasillo, el refrigerador con el recorte del Quad City Times todavía pegado en él. Se detuvo en eso, sus ojos se agudizaron. ¿Qué es eso?, preguntó. No es asunto tuyo, dije. Sonrió, lenta y delgada, parece el nombre de mi hijo. Mi pecho se apretó, sentí el cambio entonces, el momento exacto en que la curiosidad se convirtió en cálculo. Debería irme, dijo finalmente, retrocediendo hacia la puerta, pero estaré en contacto. No, dije, no lo estarás. Se detuvo en el umbral y miró hacia atrás a Caleb. Te extrañé, dijo suavemente. Caleb no se movió. La puerta se cerró, la lluvia tragó sus pasos. Apoyé mi frente contra el marco de la puerta, mi corazón latiendo tan fuerte que me hacía zumbar los oídos. Detrás de mí, Caleb habló, su voz plana. Está mintiendo. Me di vuelta, ¿estás seguro? Asintió, su respiración cambió. Lo miré fijamente, ¿qué? Cuando habla de sentimientos, dijo, como un hecho, respira más rápido. Cuando habla de cosas que quiere, no lo hace. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. La carta de su abogado llegó 3 días después. Formal, educada, agresiva sin nunca levantar la voz. La señora Whitmore busca restablecer una relación con su hijo y abordar ciertos asuntos financieros relacionados con sus recientes actividades comerciales. Mis manos temblaron mientras lo leía. Las palabras se difuminaron. Asuntos financieros. Llamé al abogado que habíamos usado para el fideicomiso y me senté frente a él en una pequeña oficina que olía a polvo y café quemado. Leyó la carta 2 veces. Luego se reclinó en su silla. Está yendo por el control, dijo. ¿Puede hacer eso?, pregunté. Dudó. Esa duda fue peor que cualquier respuesta. Eres su padrastro, dijo con cuidado, hiciste todo bien moralmente, legalmente, es complicado. Tragué saliva. Dilo. Si el juez prioriza los lazos biológicos, dijo, podríamos perder la autoridad para tomar decisiones sobre los fondos, no todo, pero suficiente. Mi estómago cayó. Después de todo, extendió las manos, la corte familiar no siempre recompensa el sacrificio, especialmente el sacrificio no documentado. Esa noche, no dormí. Me quedé en la cama mirando el ventilador de techo mientras hacía clic de manera desigual, cada sonido demasiado fuerte. Imaginé el martillo de un juez cayendo. Imaginé a Caleb siendo forzado a reuniones con Elaine. Imaginé sus manos sobre dinero que nunca ganó. Soñé que ella sonreía mientras todo lo que construí se quemaba. Cuando llegó la mañana, mis manos estaban frías y entumecidas. Caleb estaba sentado en la mesa de la cocina clasificando papeles. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Organizando, dijo. ¿Para qué? Levantó la vista hacia mí, tranquilo, firme, para la corte. Mi pecho se apretó. Caleb, este no es tu trabajo. Esto es cosa de adultos. Inclinó la cabeza. Ya casi soy adulto. No es a eso a lo que me refiero. Empujó una pila de papeles hacia mí, correos electrónicos impresos, mensajes de voz transcritos, fechas, horas. ¿Guardaste todo esto?, pregunté. Sí. ¿Por qué? Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente, porque ella dijo una vez, ando me llames de nuevo a menos que haya dinero. Mi respiración se atascó. ¿Cuándo? Hace 6 años, dijo. Lo recordaba. Me senté pesadamente en la silla. Elaine no solo lo había abandonado, le había enseñado algo. Que las personas dicen la verdad eventualmente, si las dejas hablar lo suficiente. Y de repente, su susurro en el tribunal tenía un sentido aterrador. No quería creer que mi hijastro de 17 años se había estado preparando para esto más tiempo que yo. Magulló mi orgullo de una manera que no esperaba. Nos sentamos en la mesa de la cocina esa noche. La misma mesa donde Elaine una vez había empacado su maleta y salió como si llegara tarde a un vuelo. La luz del techo parpadeaba. Algo que seguía queriendo arreglar. Y una pila de carpetas estaba entre nosotros, Manila, etiquetadas con la letra precisa de Caleb, fechas, nombres, lugares. Esta, dijo, deslizando una carpeta hacia mí, es de correos electrónicos. La abrí, mensajes impresos, a espacio simple, resaltados en amarillo. Algunos eran cortos, algunos eran crueles en su eficiencia. No puedo manejar esto ahora mismo, por favor deja de contactarme. Tú elegiste esto, Gary. Mi pecho se apretó. No recordaba la mitad de ellos, no porque no hubieran sucedido, sino porque los había empujado tan profundo que casi me había convencido de que Elaine simplemente había desaparecido. Esta, continuó Caleb, tocando otra carpeta, es transcripciones de mensajes de voz. ¿Los transcribiste?, pregunté. Sí, dijo. El audio estaba distorsionado,
Era más fácil leer. Tomé una al azar. Fecha, 15 de marzo de 2017, hora, 2:32 p.m. Elaine Whitmore. No quiero esta responsabilidad, por favor no me llames de nuevo. Cerré los ojos. Todos esos años, pensé que estaba protegiendo a Caleb al no recordárselo, al no dejar que escuchara su voz. Resulta que la había escuchado de todos modos. No deberías haber tenido que hacer esto, dije en voz baja. Caleb se encogió de hombros, no me importó. Eso me asustó porque me dijo algo sobre cuán temprano había aprendido a no confiar en nadie más. Las siguientes semanas se difuminaron juntas, reuniones, correos electrónicos, llamadas telefónicas que siempre parecían terminar con «veremos qué dice el juez». El abogado de Elaine era bueno. Joven, confiado, hablaba en tonos tranquilos y reconfortantes como si todo esto fuera solo un malentendido que podía resolverse con el papeleo correcto. Elaine se apoyó en esa imagen con fuerza. Cuando nos encontramos con ella en una sala de conferencias previa a la audiencia, usaba un suéter suave y sin joyas, se veía cansada, frágil. Solo quiero lo mejor para mi hijo, dijo, secándose los ojos con un pañuelo. Sentí mis manos cerrarse debajo de la mesa. Caleb se sentó a mi lado, manos dobladas, ojos en la alfombra. El abogado de Elaine le sonrió. Caleb, estamos muy orgullosos de lo que has logrado. Tu madre ha seguido tu viaje desde lejos. Caleb levantó la vista. No, dijo. La habitación se quedó en silencio. No, repitió el abogado, todavía sonriendo. Ella no lo ha hecho, dijo Caleb con calma. Si lo hubiera hecho, sabría que mi aplicación no es un juego. Elaine se puso rígida. Cariño, es software con licencia, continuó Caleb, su voz uniforme, usado por escuelas y clínicas, ayuda a personas como yo, por favor no lo minimices. El abogado parpadeó. Solo por un segundo. Me mordí el interior de la mejilla para no sonreír. Más tarde, afuera en el estacionamiento, llevé a Caleb aparte. ¿Estás bien?, asintió. Ella habla demasiado. ¿Qué quieres decir? Se explica a sí misma cuando nadie pregunta, dijo. Las personas que dicen la verdad no hacen eso. Lo miré fijamente. No estaba enojado. No estaba tramando venganza. Estaba observando un patrón. Aún así, casi lo arruinó todo. Sucedió un viernes por la noche en el VFW, pescado frito, mesas largas, el olor a grasa y café espeso en el aire. Tom me deslizó una cerveza y sacudió la cabeza. Tiene nervio, dijo. Deberías haber adoptado al chico en ese entonces. Lo sé, murmuré. Podrías hacerlo público, intervino otro tipo. Facebook se come esta mierda. Por un momento, la idea me tentó. Publicar los correos electrónicos, publicar los mensajes de voz, dejar que el pueblo viera quién era realmente Elaine. Fui a casa, encendido, teléfono en mano. Caleb estaba en su escritorio escribiendo. Estoy pensando en publicar algo, dije. Se detuvo, lentamente, se dio vuelta. Eso sería un error, dijo. Me ericé. Ella nos está arrastrando a la corte. Sí, acordó, donde hay reglas. Exhalé bruscamente. Estoy cansado de las reglas. Caleb se levantó, caminó, me miró directamente a los ojos. Papá, dijo. Raramente usado. Siempre deliberado. Los datos solo funcionan si se mantienen limpios. La palabra papá golpeó más fuerte que cualquier cosa que el abogado de Elaine hubiera dicho. Bajé el teléfono. Esa noche, me quedé despierto escuchando el viento del río sacudir las ventanas, dándome cuenta de lo cerca que había estado de dejar que la ira quemara el mismo caso que podría salvarnos. 2 días antes de la audiencia, Elaine presentó una moción de emergencia. Nuestro abogado me llamó al trabajo. Están tratando de acelerar. Mis manos se entumecieron. ¿Eso es malo? Es presión, dijo. Quieren atraparnos desprevenidos. Conduje a casa en una niebla, convencido de que este era el momento en que todo se desmoronaría. Caleb me recibió en la puerta. Está bien, dijo antes de que yo siquiera hablara. ¿Cómo lo sabes? Se están apresurando, respondió. Eso significa que están adivinando. Me hundí en el sofá. ¿Qué pasa si el juez se pone de su lado de todos modos? Caleb pensó por un momento. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Entonces todavía tendremos la verdad, dijo, y la verdad es paciente. Por primera vez desde que Elaine volvió, sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Todavía no sabía cómo terminaría esto. Pero sabía una cosa con certeza. Elaine estaba entrando a una sala de tribunal con historias. Caleb estaba entrando con registros. Y todo lo que tenía que hacer. Lo más difícil que había hecho en mi vida.
era quedarme callado. El tribunal del condado de Scott siempre olía levemente a papel viejo y cera para pisos. Esa mañana, olía a sudor y nervios. La sala del tribunal ya estaba medio llena cuando entramos, rostros locales, un par de personas de la iglesia, uno de los tipos del VFW sentado en la parte de atrás con los brazos cruzados como si estuviera custodiando el lugar. La palabra viaja rápido en un pueblo como Davenport, especialmente cuando el dinero y la familia se enredan. Elaine se sentó en la mesa opuesta, espalda recta, manos dobladas cuidadosamente en su regazo. Su abogado se inclinó cerca, susurrando algo que la hizo asentir en los momentos justos. Se veía tranquila, serena, como si perteneciera allí. Yo no. Mi rodilla rebotaba debajo de la mesa, mis palmas estaban húmedas, cada crujido de los bancos de madera sonaba como truenos en mis oídos. Seguía pensando en una cosa y solo una cosa. No soy su padre biológico. Esa oración corría por mi cabeza como una mala canción que no puedes apagar. El juez entró, nos pusimos de pie, nos sentamos. El martillo cayó con un golpe seco que resonó en las paredes y en mi pecho. El abogado de Elaine fue primero. Pintó un cuadro cuidadoso, una madre que había cometido errores, una mujer que había luchado, un padre que había sido mantenido a distancia mientras la vida y la fortuna de su hijo crecían sin ella. Ella solo quiere lo mejor para su hijo, dijo suavemente, caminando lo suficiente para parecer sincero, y cree que debería tener voz en las decisiones que involucran su futuro. Elaine se secó los ojos en el momento justo. Apreté la mandíbula. Luego Elaine subió al estrado. Habló suavemente, con cuidado, sobre salud mental, sobre estar perdida. Sobre encontrar su camino de regreso. Nunca dejé de amar a mi hijo, dijo, voz temblorosa. Pensé que darle espacio era lo correcto. Casi me levanto. Podía sentir el calor subiendo en mi pecho, las palabras arañando su camino por mi garganta. Pero no me moví. Recordé el susurro, solo déjala hablar. Elaine habló sobre cumpleaños que no podía ubicar exactamente, escuelas que nombró mal, terapias que dijo que apoyaba pero no podía describir. Su abogado la guió suavemente, alejándola de los detalles, manteniendo las cosas amplias, seguras. Luego fue nuestro turno. Nuestro abogado se levantó, ajustó sus lentes, e hizo una simple pregunta. Señora Whitmore, ¿cuándo fue la última vez que asistió a una de las sesiones de terapia de Caleb? Elaine parpadeó. Ha pasado un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Dudó. Varios años. ¿Puede ser más específica? Se movió en su asiento. No recuerdo la fecha exacta. Nuestro abogado asintió. ¿Recuerda el nombre de su terapeuta? Elaine abrió la boca, la cerró, hubo varios. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Mi corazón martilleaba. El abogado continuó, tranquilo como un hombre leyendo una lista de compras. Señora Whitmore, ¿es consciente de que Caleb tiene una alergia documentada a los cacahuates? Elaine frunció el ceño. Él nunca tuvo alergias de niño. Los hombros de Caleb se pusieron rígidos a mi lado. Nuestro abogado no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Señora Whitmore, dijo. ¿Le sorprendería saber que su escuela y registros médicos listan esa alergia consistentemente durante más de una década? Los ojos de Elaine se movieron hacia su abogado. Demasiado tarde. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante. Luego, llamaron a Caleb. Caminó al estrado sin dudar, se sentó, ajustó el micrófono con manos cuidadosas. Por favor, declare su nombre, dijo el juez. Caleb Whitmore, respondió. Su voz era firme. Clara. Elaine le sonrió, esperanzada. No llegó a sus ojos. Caleb no la miró cuando habló, miró al juez. Traje registros, dijo simplemente. Entregó una pila de documentos cuidadosamente organizados, correos electrónicos, transcripciones, registros, fechas, horas, hechos. Nuestro abogado lo guió suavemente. Caleb, ¿puedes explicar por qué guardaste estos? Sí, dijo Caleb, porque la consistencia importa. Elaine se movió en su silla. Caleb continuó, inquebrantable. El 15 de marzo de 2017. A las 2:32 p.m. Mi madre dejó un mensaje de voz declarando que no quería responsabilidad y pidió que no la contactaran de nuevo. El abogado de Elaine saltó, objeción. El juez levantó una mano, denegada. Caleb leyó las palabras sin emoción, sin amargura, sin ira, solo verdad. La sala se quedó en silencio. El rostro de Elaine se drenó de color. Luego vino el correo electrónico, el que había escrito, tú elegiste esto, Gary. Luego otro, y otro. Elaine comenzó a sacudir la cabeza,
Eso está fuera de contexto. Caleb inclinó ligeramente la cabeza, no hay contexto donde esa declaración implique apoyo. Sentí lágrimas picar mis ojos. No porque ella estuviera perdiendo, sino porque él estaba allí de pie. Tranquilo, medido, inquebrantable. El juez miró a Elaine. Señora Whitmore, ¿disputa la autenticidad de estos registros? Elaine abrió la boca, la cerró. No, susurró. El silencio que siguió se sintió pesado, ganado. Cuando llegó el fallo, fue casi anticlimático. El juez negó la solicitud de Elaine de control sobre los activos de Caleb, le ordenó cubrir una porción de los costos judiciales, emitió una advertencia sobre futuras presentaciones sin mérito. Elaine miró fijamente hacia adelante mientras caía el martillo. Se había terminado. Afuera en las escaleras del tribunal, el aire frío golpeó mi rostro como libertad. Elaine pasó junto a nosotros sin decir palabra, sus tacones haciendo clic agudo contra la piedra. Sin lágrimas, sin despedida. Solo espacio vacío donde la rendición de cuentas finalmente la alcanzó. Caleb se volvió hacia mí. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí, mi garganta apretada. Sí. Lo decía en serio. Por primera vez en mucho tiempo, realmente lo decía en serio. El Mississippi estaba bajo esa primavera, ancho y tranquilo, deslizándose más allá de Davenport como si tuviera todo el tiempo del mundo. Una semana después del fallo, Caleb y yo caminamos por el sendero del río justo después del amanecer. El aire era lo suficientemente frío como para picar un poco, el tipo de frío que te despierta en lugar de agotarte. Llevaba 2 tazas de café del Cassis en River Drive. El mío negro, el suyo con demasiada crema. No hablamos mucho al principio. Así es como siempre ha sido con nosotros, el silencio no era algo a lo que temer. Era un lugar en el que ambos sabíamos cómo estar. Al otro lado del agua. El sol temprano golpeó el puente de rieles oxidado, volviéndolo naranja por unos segundos antes de que la luz se desplazara de nuevo. Observé a Caleb caminar medio paso delante de mí, manos en los bolsillos de su chaqueta, contando sus pasos sin darse cuenta. ¿Alguna vez piensas en ella?, pregunté. Se detuvo, no abruptamente. Solo hizo una pausa como si estuviera considerando una pregunta que merecía una respuesta honesta. Sí, dijo, pero no de la forma en que solía hacerlo. ¿Cómo es eso? Miró hacia el río. Ya no me pregunto por qué se fue, solo noto que se quedó lejos. Asentí. Eso tenía sentido. Nos sentamos en un banco cerca de la curva del sendero. Un corredor pasó junto a nosotros, audífonos puestos, perdido en su propio mundo. En algún lugar detrás de nosotros, un tren de carga tocó su bocina larga y baja, el sonido rodando sobre el agua como un recuerdo. Tomé un sorbo de café y hice una mueca, quemado, demasiado caliente. El café del Cassis nunca cambiaba. Sigo pensando, dije, en todas las veces que casi arruino esto. Caleb me miró. No lo hiciste. Casi lo hago, dije, publicando cosas, gritando, tratando de pelear con ella de la forma ruidosa. Pensó en eso. Estabas enojado. Estaba asustado. Corregí. Hay una diferencia. Asintió una vez. La ira es ruidosa, el miedo está ocupado. Sonreí a pesar de mí mismo. Deberías escribir galletas de la fortuna. Una esquina de su boca se contrajo. Con Caleb, eso contaba como una sonrisa. Nos quedamos sentados allí un rato más, viendo el agua deslizarse como siempre lo había hecho. Mismo río, mismo pueblo, diferente peso en mi pecho. Más tarde esa semana, Caleb preguntó si podíamos usar el salón de la iglesia los martes por la noche. ¿Para qué?, pregunté. Una reunión, dijo, para niños como yo y sus padres. Parpadeé. ¿Quieres dirigir un grupo de apoyo? Sí, dijo simplemente, hay una necesidad. Así que lo hicimos. Instalamos sillas plegables, hicimos café malo, etiquetamos una caja de cartón donaciones, y la pusimos junto a la puerta. Caleb habló sobre rutinas y herramientas. Yo hablé con acento agudo sobre papeleo y paciencia, sobre quedarse cuando irse hubiera sido más fácil. La primera noche, aparecieron 6 personas. La segunda semana, había 12. Un mes después, Caleb usó parte del dinero de Symmetry para iniciar un pequeño fondo de becas. Nada llamativo, solo lo suficiente para ayudar a niños como él a obtener las herramientas que necesitaban sin mendigarlas. Cuando alguien le preguntó por qué no lo hizo más grande, programas nacionales, gran prensa, sacudió la cabeza. Aquí es donde vivo, dijo, es suficiente. Una tarde, mientras cerrábamos el salón, finalmente hice la pregunta que había estado en mi pecho desde el tribunal. ¿Cómo lo supiste?, dije.
En ese entonces, cuando me dijiste que la dejara hablar. Caleb deslizó las llaves en su bolsillo y me miró. Porque, dijo cuidadosamente, las personas que mienten se explican a sí mismas. Las personas que dicen la verdad no necesitan hacerlo. Sentí que algo se asentaba dentro de mí con eso. Todos esos años, pensé que quedarse significaba hacer más, trabajar más duro, arreglarlo todo con mis manos. Resulta que quedarse también significaba saber cuándo no interrumpir. Elaine nunca volvió, sin disculpa, sin segundo intento. Y eso estaba bien, porque familia no es quien aparece cuando hay dinero sobre la mesa. Es quien se queda cuando las luces están apagadas,